Barcelona, agosto de 2024. Las Ramblas desbordan de turistas que gastan euros a cada paso. Ibiza pulsa con música electrónica hasta el amanecer, llenando los bolsillos de empresarios de la noche. Sevilla recibe más visitantes en un día de los que muchas ciudades europeas tienen habitantes. Mallorca se convierte en un mar de sombrillas y aplicaciones de pago digital. Este es el resultado de una de las mayores transformaciones económicas de la historia moderna. Un país que decidió apostar todo su dinero en una sola carta y se convirtió en una de las mayores potencias turísticas del planeta. Pero esta no es solo la historia de un éxito económico, es la historia de cómo una nación logró transformar sol, playa y patrimonio en dinero efectivo. Es también la historia de los riesgos de poner todos los huevos en una sola cesta dorada. En 1975, cuando Francisco Franco murió, España era uno de los países más pobres de Europa Occidental. Hoy, recibe más turistas al año que toda la población de Estados Unidos. ¿Cómo pasó esto? ¿Y cuál es el precio real de este milagro económico? Volvamos en el tiempo. España, años 1960. El país vivía bajo una dictadura militar desde hacía décadas. La economía era cerrada, atrasada, aislada del resto de Europa. El PIB per cápita español era menor que el de Portugal. Familias enteras emigraban a Alemania y Francia en busca de trabajo. El dinero era escaso, las oportunidades raras. Pero alguien tuvo una idea revolucionaria. Si España no podía competir con la industria alemana o la tecnología francesa, tal vez podría vender algo que ningún país nórdico tenía. 300 días de sol al año, kilómetros infinitos de playas doradas, un coste de vida que hacía que cualquier alemán se sintiera rico al cruzar la frontera. La apuesta empezó pequeña. En los años 1960, el gobierno franquista decidió liberar el turismo extranjero. Era una decisión casi desesperada. España necesitaba divisas extranjeras para modernizar su economía. Lo que no imaginaban era que estaban plantando la semilla de una transformación que cambiaría el país para siempre. Los primeros turistas llegaron en autobús y coches particulares, alemanes, ingleses, franceses, descubriendo que podían pasar vacaciones de lujo en España gastando una fracción de lo que gastarían en casa. La Costa del Sol se convirtió en destino obligatorio. Benidorm, un pequeño pueblo de pescadores, comenzó a llenarse de hoteles y apartamentos para alquilar. El dinero empezó a circular. Hoteleros locales se enriquecieron de la noche a la mañana. Restaurantes, bares, tiendas de souvenirs brotaron como setas. Familias que vivían de la pesca descubrieron que alquilar habitaciones a turistas rendía más que un año entero en el mar. Pero la verdadera revolución vendría después de la muerte de Franco, en 1975. La España democrática decidió profesionalizar su industria del turismo. Ya no se trataba de recibir a unos miles de hippies en Ibiza. Se trataba de transformar el país entero en una máquina de generar dinero a través del placer de otros. La estrategia fue genial. Mientras otros países europeos se centraban en la industria pesada, España se dio cuenta de que su mayor recurso natural no estaba debajo de la tierra, sino encima de ella, el clima. Y a diferencia del petróleo o el carbón, el sol era renovable todos los días. Los años 1980 marcaron el inicio de la gran transformación. España entró en la Unión Europea en 1986, y eso fue como abrir las compuertas de una presa financiera. De repente, viajar a España se hizo más fácil para cualquier europeo. Sin fronteras rígidas, sin cambio complicado, la peseta española se volvió accesible y el país se preparó para recibir una avalancha de turistas. Barcelona comenzó a planear algo extraordinario: las Olimpiadas de 1992. El evento sería más que una competición deportiva. Sería la presentación oficial de la nueva España al mundo. Se invirtieron miles de millones en infraestructura, hoteles, aeropuertos, carreteras. La ciudad catalana se transformó de centro industrial en postal global. Y funcionó. Las Olimpiadas de Barcelona pusieron a España definitivamente en el mapa turístico mundial. Pero lo que vino después fue aún más impresionante. Los años 2000 trajeron la era del turismo de masas barato. Compañías aéreas low cost como Ryanair y EasyJet transformaron los vuelos a España en billetes más baratos que una cena en Londres. De repente, un fin de semana en Madrid costaba menos que un fin de semana en Manchester. Mallorca quedó más accesible para un inglés que la propia costa inglesa. Valencia, Sevilla, Granada, Santiago de Compostela, ciudades que durante siglos fueron destinos de peregrinación, se convirtieron en destinos de turismo de masas. Las cifras son impresionantes. En 2000, España recibió 47 millones de turistas internacionales. En 2007 ya eran 59 millones. En 2017 llegaron a 82 millones. Para poner esto en perspectiva, España tiene 47 millones de habitantes. Significa que el país recibe casi 2 turistas por cada español, todos los años, y cada turista trae dinero, mucho dinero. El gasto medio de un turista internacional en España es de aproximadamente 1.100 euros por viaje. Multiplica
Multiplica esto por 80 millones de visitantes anuales y tienes una industria que mueve más de 90.000 millones de euros al año. Para comparar, esto es más que el PIB entero de países como Croacia o Bulgaria. El turismo hoy representa entre el 12% y el 15% del PIB español, dependiendo del año. Más de 2,5 millones de españoles trabajan directamente en el sector turístico. Si contamos los empleos indirectos, desde el conductor de taxi que lleva turistas al hotel hasta el agricultor que produce tomates para restaurantes turísticos, esta cifra puede llegar a 4 millones de personas. Madrid se convirtió en una de las capitales europeas más visitadas. Sus museos, Prado, Reina Sofía, Thyssen, reciben colas kilométricas de turistas dispuestos a pagar 15 euros para ver un Picasso. Barcelona desarrolló un fenómeno único, el turismo arquitectónico. Millones de personas viajan exclusivamente para ver las obras de Gaudí, especialmente la Sagrada Familia, que recibe más de 4 millones de visitantes al año. Las islas se transformaron en paraísos rentables. Ibiza se reinventó como la capital mundial de la música electrónica. DJs como David Guetta y Martin Garrix cobran cientos de miles de euros por una sola actuación. Hoteles de lujo llegan a cobrar 1.000 euros por noche en verano. Mallorca y Menorca se especializaron en turismo familiar y de lujo. Canarias descubrió que su clima subtropical las convertía en destino ideal para turismo todo el año. Andalucía explotó al máximo su patrimonio histórico. Sevilla, Granada, Córdoba se convirtieron en paradas obligatorias para cualquier ruta española. La Alhambra, por sí sola, genera más de 100 millones de euros en ingresos anuales a través de entradas, hoteles y restaurantes de la región. El Camino de Santiago, una ruta de peregrinación medieval, fue transformado en producto turístico moderno. Hoy, más de 300.000 personas hacen el camino todos los años, gastando en promedio 50 euros al día durante semanas. Hasta la gastronomía se convirtió en negocio. La revolución culinaria española de los años 2000, liderada por chefs como Ferran Adrià, transformó España en destino gastronómico mundial. El turismo gastronómico hoy mueve miles de millones de euros anuales. Restaurantes con estrellas Michelin, mercados tradicionales, tours enológicos por las regiones vinícolas. Todo se convirtió en fuente de ingresos turísticos, pero no todos son flores en este paraíso económico. El éxito trajo problemas que nadie anticipó. Barcelona, la joya de la corona turística española, comenzó a sufrir el overtourism, turismo excesivo. El centro histórico de la ciudad se volvió prácticamente inhabitable para los locales. Apartamentos que costaban 800 euros para residentes pasaron a valer 200 euros por noche en Airbnb. La gentrificación turística expulsó a familias catalanas de barrios donde vivieron por generaciones. El barrio gótico, Gracia, El Born, todos se transformaron en parques temáticos para turistas, mientras los barceloneses fueron empujados a la periferia. Las manifestaciones contra el turismo de masas se volvieron comunes. Grafitis con Tourists Go Home aparecieron en muros de la ciudad. Madrid enfrentó problemas similares. El centro histórico se convirtió en territorio turístico. Bares tradicionales cerraron para dar lugar a tiendas de souvenirs. Mercados centenarios fueron transformados en food courts para turistas instagrameables. Valencia, Sevilla, San Sebastián, todas reportaron el mismo fenómeno. El éxito del turismo estaba matando la autenticidad que atraía a los turistas en primer lugar. Las ciudades españolas empezaron a parecer escenarios artificiales, más parecidas a parques temáticos que a lugares donde la gente realmente vive. Las islas sufrieron impacto ambiental severo. Ibiza, con menos de 600 kilómetros cuadrados, recibe más de 3 millones de turistas al año. La infraestructura hídrica entra en colapso durante el verano. Las playas sufren erosión debido al uso excesivo. Mallorca implementó tasas turísticas para financiar la recuperación ambiental. El mercado inmobiliario se disparó en todas las regiones turísticas. Los apartamentos en Valencia subieron un 40% de precio entre 2015 y 2019, impulsados por la demanda del Airbnb. Los jóvenes españoles ya no pueden comprar casas en sus propias ciudades natales. Y entonces llegó 2008. La crisis financiera global golpeó a España como un tsunami. El desempleo se disparó a más del 25%. Millones de españoles perdieron sus casas, pero el turismo salvó a España de la recesión total. Incluso durante la crisis, los extranjeros siguieron visitando el país. En 2012, España recibió un récord de turistas, incluso con un 26% de desempleo interno. La recuperación de los años 2010 fue espectacular. Entre 2012 y 2019, el número de turistas creció de 57 millones a 84 millones. España se convirtió en el segundo país más visitado del mundo. Madrid se consolidó como hub de turismo de negocios. Barcelona se convirtió en sinónimo de turismo urbano cool. El país descubrió nichos lucrativos: turismo, de salud, rural, de aventura
LGBTI+. Y entonces, marzo de 2020, la pandemia paró el mundo. En 2019, España había recibido 84 millones de turistas internacionales. En 2020, solo 19 millones, caída del 77%. La economía española se contrajo un 11%, una de las mayores contracciones de la Unión Europea. Ciudades enteras se volvieron fantasmas. Benidorm quedó vacía. Las Ramblas parecían escenario postapocalíptico. Hoteles de lujo en Mallorca ofrecían tarifas de 50 euros sin conseguir clientes. El gobierno gastó miles de millones en ayuda de emergencia. Programas de apoyo a hoteles, restaurantes, agencias de viajes. Era cuestión de supervivencia nacional. La recuperación comenzó en 2021, pero fue lenta. En 2022, España recibió 71 millones de turistas, aún menos que antes de la pandemia, pero ya mostrando signos de recuperación fuerte. En 2023, las cifras se acercaron a los récords prepandemia, y en 2024 pasó algo sorprendente. España no solo recuperó sus números de turismo, sino que los superó. Las estimaciones indican que el país puede haber recibido más de 85 millones de turistas internacionales en 2024, estableciendo un nuevo récord histórico. La recuperación fue impulsada por la llamada venganza del turismo, personas haciendo los viajes que no pudieron hacer durante la pandemia, pero también por cambios estructurales. El trabajo remoto permitió que millones de europeos pasaran temporadas largas en España. Los nómadas digitales descubrieron que podían trabajar desde Barcelona o Valencia con la misma eficiencia que desde Berlín o París, pero con mucha más calidad de vida y menor coste. Surgieron nuevos perfiles de turistas. El turismo de lujo creció exponencialmente. Los turistas asiáticos, especialmente chinos, antes enfocados en París y Londres, descubrieron Madrid y Barcelona. El turismo gastronómico explotó, impulsado por las redes sociales y el reconocimiento internacional de la cocina española. Hoy, la industria turística española es una máquina financiera sofisticada. Grandes grupos hoteleros españoles como Meliá, NH y Riu se convirtieron en players globales, operando hoteles en decenas de países. Empresas de tecnología turística españolas compiten mundialmente. El país desarrolló expertise en gestión de destinos turísticos que exporta a otras naciones. Las cifras actuales son impresionantes. El turismo genera más ingresos para España que toda su industria automovilística, más que toda su agricultura, más que toda su industria química. Es el mayor generador de divisas extranjeras del país. Regiones enteras dependen casi completamente del turismo. Las Islas Baleares derivan más del 40% de su PIB del turismo. Canarias, más del 35%. En Andalucía, ciudades como Marbella y Torremolinos prácticamente no existirían sin turistas. Pero el éxito trajo dilemas complejos que hoy definen el futuro de España. El país logró transformar placer en prosperidad, pero aún busca el equilibrio entre crecimiento económico y sostenibilidad. Algunas ciudades comenzaron a implementar soluciones creativas. Barcelona limitó el número de licencias para nuevos hoteles en el centro histórico. Ámsterdam y Venecia hicieron lo mismo. Valencia creó zonas específicas para Airbnb, protegiendo barrios residenciales. Mallorca aumentó las tasas turísticas y usa el dinero para conservación ambiental. El gobierno español lanzó planes para diversificar la economía, reduciendo gradualmente la dependencia del turismo, inversiones en tecnología, energías renovables, industria farmacéutica. Pero la realidad es que el turismo sigue siendo el motor más confiable de la economía española, y hay una ironía histórica fascinante en esta historia. Durante siglos, España fue potencia mundial gracias al oro y la plata de América. Galeones españoles cruzaban océanos cargando tesoros que financiaban imperios y guerras. Ese dinero fácil también creó dependencia peligrosa. Cuando el flujo de metales preciosos disminuyó, España entró en decadencia económica que duró siglos. Hoy, España vive de otro tipo de oro, el oro del turismo. Millones de galeones modernos, aviones cargados de turistas, llegan a los aeropuertos españoles todos los días, trayendo no lingotes de oro, sino tarjetas de crédito, euros en efectivo, aplicaciones de pago. El resultado financiero es el mismo, dinero extranjero sosteniendo la economía nacional. Pero la historia nos enseña que recursos aparentemente inagotables pueden agotarse. El oro de América se acabó. Las colonias se volvieron independientes. España tuvo que aprender a vivir sin esa fuente de riqueza fácil. ¿Y el turismo es realmente un recurso renovable infinito? El cambio climático puede hacer que los veranos españoles sean insoportablemente calurosos. Las crisis económicas globales pueden hacer que los europeos cancelen viajes. Las nuevas tecnologías pueden sustituir la experiencia física de viajar. Los conflictos geopolíticos pueden redirigir flujos turísticos. La pandemia mostró cuán frágil puede ser una economía
economía basada en el turismo. En pocos meses, décadas de crecimiento fueron borradas. Millones de empleos desaparecieron. Ciudades enteras quedaron vacías. Pero la recuperación también mostró la resistencia de la industria turística española. La demanda reprimida explotó tan pronto como se abrieron las fronteras. Los turistas volvieron en masa, muchas veces gastando más dinero que antes de la pandemia. La España de hoy es fundamentalmente diferente de la España de 1975. Ya no es un país pobre de la periferia europea. Es una economía desarrollada, miembro del G20, con empresas multinacionales, universidades respetadas, sistema de salud admirado mundialmente. Mucho de esto fue construido con dinero del turismo. Pero, ¿y el futuro? ¿La apuesta en el turismo aún tiene sentido para los próximos 50 años? Algunos economistas argumentan que sí. La demanda de experiencias, viajes, cultura, solo tiende a crecer a medida que el mundo se vuelve más próspero. España tiene ventajas naturales, geografía, clima, patrimonio, que son imposibles de replicar artificialmente. Otros alertan sobre los riesgos. La dependencia excesiva de cualquier sector es peligrosa. España necesita diversificar su economía. Necesita invertir en educación, tecnología, innovación. Necesita prepararse para un mundo donde el turismo puede no ser más la gallina de los huevos de oro. Lo que es indiscutible es que pocas transformaciones económicas en la historia moderna fueron tan dramáticas como la de España. Un país que en décadas pasó de pobre y aislado a una de las principales potencias turísticas mundiales. Una nación que aprendió a transformar placer en dinero, cultura en ingresos, paisaje en prosperidad. La historia de la España turística es, en el fondo, la historia de una apuesta. Una apuesta de que el mundo siempre estaría dispuesto a pagar para disfrutar de lo que el país tenía de mejor. Su sol, sus playas, su arte, su comida, su alegría de vivir. Hasta ahora fue una apuesta ganadora. España se hizo rica apostando su dinero al turismo, pero como toda apuesta, involucra riesgos. Y el futuro dirá si esta fue la estrategia de un país visionario o la dependencia peligrosa de una nación que puso todos sus huevos en una sola cesta dorada. Por ahora, el sol sigue brillando sobre España, y mientras brille, los turistas seguirán llegando, seguirán gastando, seguirán alimentando la máquina económica más exitosa de la historia española moderna. Esta fue la historia de cómo un país europeo se reinventó completamente, de cómo España descubrió que su mayor tesoro no estaba enterrado en el suelo, sino esparcido por sus costas, ciudades y montañas, de cómo una nación aprendió que a veces la mejor estrategia económica es simplemente ser un lugar donde la gente quiere estar. Y esa, tal vez, sea la lección más importante de esta historia extraordinaria. En una economía global cada vez más conectada, los países que logran ofrecer experiencias únicas, auténticas y de calidad siempre encontrarán quien esté dispuesto a pagar por ellas. España entendió esto antes que muchos otros, y por eso se convirtió en una de las naciones que mejor supo transformar felicidad en dinero.